Nos trataron con indiferencia en la boda, sin imaginar que el prometido iba a agradecer públicamente a mi esposo por su apoyo financiero. Y que gracias a él, la empresa estaba a salvo y creciendo. Dejando a todos sorprendidos y a mi hermana sin argumentos. Crecí en una familia donde el silencio y la indiferencia eran los verdaderos protagonistas de cada reunión, cada cumpleaños, cada celebración que apenas sentíamos como tal. Mi hermana mayor, Lucía, era la favorita indiscutible, siempre impecable, llena de seguridad y con esa sonrisa que parecía esconder 1000 juicios detrás. Desde niña su mirada se posaba sobre mí con un desdén apenas disimulado, como si yo fuera una sombra incómoda en su mundo perfecto. Nuestra madre, por otro lado, era la reina de las palabras cortantes disfrazadas de buenos consejos. Nunca faltaban las críticas sobre mi manera de vestir, de hablar, de elegir pareja. Y claro, Andrés, mi esposo, no escapaba a esa mirada crítica. Para ellos, Andrés era simple, poco ambicioso, y peor aún, alguien que no merecía estar a nuestro lado. Me dolía ver cómo lo despreciaban, cómo lo reducían a sus apariencias y a sus modales rústicos. Las reuniones familiares se convirtieron en pequeños campos de batalla emocionales. Nos sentaban en un rincón apartado, en la última mesa, como si no mereciéramos estar en el centro. Las conversaciones se llenaban de silencios incómodos, miradas cómplices entre ellos para burlarse sin que yo pudiera demostrar que lo escuchaba. Mi hermana no perdía oportunidad para lanzar pullas, usualmente disfrazadas de bromas o comentarios inofensivos. Recuerdo una vez que, frente a toda la familia, se burló abiertamente de cómo Andrés se vestía, insinuando que no tenía clase ni dinero. Nadie dijo nada, pero sus palabras calaron hondo. Esta dinámica no era nueva ni accidental. Era el resultado de años de competencia silenciosa, heridas que nunca se hablaron y resentimientos enterrados bajo la apariencia de una familia unida. Mi hermana siempre buscó la aprobación de mamá, y yo sentía que la mía era imposible de obtener, porque para ella y para Lucía no era suficiente lo que yo era o hacía. Andrés y yo éramos vistos como intrusos, una anomalía dentro de esa imagen perfecta que se empeñaban en proyectar. En el fondo yo luchaba con dos fuerzas opuestas, el amor por mi familia y la necesidad de proteger a mi esposo, a quien veía sufrir con cada comentario, con cada gesto de desprecio. Quería que ellos vieran a Andrés con mis ojos, un hombre inteligente, trabajador, lleno de sueños y con un corazón inmenso. Pero el muro que tenía que enfrentar era alto y sólido. Andrés, por su parte, intentaba no mostrar su dolor. Siempre me decía que lo importante era nuestra vida juntos, que no necesitábamos la aprobación de nadie más. Pero yo sabía que esas palabras eran un escudo que apenas disimulaba su tristeza. Él, que había trabajado tanto para salir adelante, no merecía ser reducido a una simple caricatura por la gente que se suponía que debía apoyarnos. Cada encuentro con mi familia terminaba con una mezcla de frustración, tristeza y rabia contenida. Era como si, a pesar de todos los esfuerzos, siempre quedáramos fuera, siempre invisibles. Y yo sentía que poco a poco me estaba perdiendo en ese espacio de rechazo, donde mis palabras no eran escuchadas y mis sentimientos minimizados. A pesar de todo, nunca pensé que la historia podía cambiar. Creí que estábamos destinados a ser esos personajes secundarios en la narrativa familiar, los olvidados, los ignorados. Pero detrás de esa apariencia de sumisión, Andrés guardaba un secreto que ni siquiera yo conocía del todo, un poder silencioso que estaba por revelarse de la manera más inesperada. Lo que parecía una simple cena más en casa de mis padres se convertiría en el escenario donde todas esas tensiones ocultas estallarían. La misma noche en que mi hermana se burló de Andrés, sin imaginar que él era en realidad el mentor secreto del prometido de Lucía y el inversionista principal que mantenía la empresa familiar a flote. Aquella noche, cuando el prometido de Lucía hizo el anuncio público y entregó las llaves de la empresa a Andrés, el aire cambió. Los murmullos de desprecio se transformaron en susurros de respeto. Mi hermana bajó la mirada, ruborizada y sin palabras, mientras yo sentía una mezcla de orgullo y liberación que no había experimentado antes. Pero ese momento, aunque dulce, también fue el inicio de un conflicto más profundo, porque al mostrar su verdadero poder, Andrés también desató las verdaderas caras de la familia, las que antes solo se veían a medias. La traición, los reproches ocultos, las luchas internas. Todo eso empezó a salir a la luz, y yo tuve que decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para protegernos y sanar. Así comenzó nuestro camino de dolor, confrontación, límites y finalmente crecimiento.
Pero para llegar a ese punto, primero tuvimos que atravesar el oscuro túnel del desengaño y la confrontación con nuestros propios demonios familiares. Nunca imaginé que la peor traición vendría de alguien tan cercano, alguien en quien confiábamos, alguien a quien considerábamos parte de la familia, hasta que me demostraron lo contrario. La noche que cambió todo comenzó con una cena aparentemente normal. Los invitados eran los mismos de siempre, parientes, amigos de la familia, y el prometido de mi hermana, Daniel, a quien yo apenas conocía pero que siempre parecía tener una sonrisa falsa y un aire de superioridad incómodo. Mi esposo y yo llegamos temprano, intentando mantener la calma y la esperanza de que, tal vez, esa vez sería diferente. Pero la atmósfera estaba cargada de tensión invisible, como una tormenta que se avecinaba sin avisar. Lucía, mi hermana, no perdió tiempo en lanzar su veneno habitual. Sus palabras venían cargadas de desprecio hacia Andrés, insinuando que él no era más que un simple empleado sin futuro y que nuestra relación solo nos mantenía a flote, pero sin verdadero potencial. Lo peor era que Daniel asentía y se reía junto a ella, como cómplices de un juego cruel. Me dolía ver cómo mi esposo aguantaba la humillación, cómo su sonrisa se forzaba mientras su mirada me buscaba, pidiendo sin palabras que yo lo defendiera. Lo que ninguno de ellos sabía, y lo que iba a desatar la tormenta, era que Andrés no era en absoluto lo que aparentaban. En secreto, había sido el mentor que impulsó el negocio de Daniel desde sus inicios. Fue él quien le enseñó a manejar las finanzas, a negociar con socios, a pensar en grande. Además, Andrés era el inversionista principal que mantenía a flote aquella empresa familiar que ellos tanto presumían. Pero por miedo, o quizás por la dinámica tóxica que nos había marcado desde siempre, Andrés había mantenido ese secreto guardado, esperando el momento adecuado para revelarlo. Esa revelación llegó en el momento más inesperado. Después de la cena, cuando todos creían que las tensiones se iban a mantener en silencio, Daniel tomó el micrófono para agradecer públicamente a Andrés. Con voz firme y ojos que reflejaban sinceridad, anunció que mi esposo sería nombrado socio mayoritario y nuevo director ejecutivo de la empresa. Sentí que el mundo se detenía por un segundo. Los rostros en la sala cambiaron radicalmente, las sonrisas burlonas se desvanecieron, los susurros de desprecio se convirtieron en murmullos de asombro, y mi hermana bajó la mirada, roja de vergüenza y sin palabras que ofrecer. Fue un golpe brutal para ella, para Daniel y para todos los que habían subestimado a Andrés y a mí durante años. Pero esta traición no fue solo de ellos hacia nosotros, sino también la respuesta del pasado. El resentimiento, la desconfianza y el silencio que guardábamos nos habían llevado a ese momento explosivo. La herida más profunda no era solo la burla o el desprecio, sino la revelación de que toda esa familia había construido su orgullo sobre falsas apariencias, mientras nosotros éramos los verdaderos pilares invisibles. Inmediatamente después del anuncio, sentí una mezcla abrumadora de emociones: orgullo por Andrés, tristeza por todo lo que habíamos sufrido en silencio, y sobre todo una rabia ardiente hacia aquellos que nos habían juzgado sin conocer la verdad. ¿Cómo pudieron ser tan ciegos? ¿Cómo permitieron que el odio y la envidia dominaran su percepción? Pero también hubo un vacío, un golpe inesperado que me dejó sin aliento, porque Andrés no me había contado antes. ¿Por qué mantener un secreto tan grande? Me dolió porque sentí que parte de nuestra relación se basaba en ese silencio, en ese peso invisible que nos separaba de ellos y, en cierto modo, también de nosotros mismos. Y ahí estaba yo atrapada en medio de una batalla que no solo era externa, sino también interna. Las palabras de Daniel y Lucía dolían más que nunca, porque ahora sabía que su desprecio era un acto de ignorancia total, un rechazo hacia lo que realmente éramos. La traición era mutua porque ellos nos habían dado la espalda, y nosotros, por miedo o protección, habíamos ocultado la verdad. Esa noche, mientras veía la cara de mi hermana, llena de humillación y rabia contenida, comprendí que el conflicto estaba lejos de terminar. La traición había abierto una brecha que no solo mostraba el resentimiento familiar, sino que también exigía un cambio profundo. No bastaba con revelar quién era Andrés realmente. Necesitábamos enfrentar todo lo que nos había mantenido prisioneros en ese ciclo tóxico. La traición me dejó exhausta, con el corazón encogido y la mente llena de preguntas sin respuesta. Pero también encendió una chispa dentro de mí, una necesidad urgente de no quedarme callada, de no permitir que el desprecio y la ignorancia siguieran marcando nuestras vidas. Esa fue la noche en que comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba.
La traición era solo el detonante, la señal de alarma que me obligaba a decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a mi esposo, a mí misma y tal vez, a sanar esas heridas que parecían irreparables. Porque a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Después de esa noche, la tensión en mi pecho se volvió insoportable. La traición no solo había resquebrajado la confianza con mi hermana y su prometido, sino que había desatado en mí un huracán de emociones que no podía controlar. Me sentía atrapada entre la lealtad a mi familia de sangre y el amor profundo hacia Andrés, quien había sido la roca silenciosa que había sostenido mi vida durante años. Pasaban los días y cada interacción familiar era como caminar sobre un campo minado. Miradas cargadas de juicio, comentarios hirientes disfrazados de bromas, y un silencio pesado que se hacía insoportable. Sentía como la toxicidad nos envolvía como una niebla densa, y aunque intentaba respirar, me ahogaba. Me preguntaba una y otra vez, ¿hasta cuándo voy a tolerar esto? ¿Por qué sigo permitiendo que nos traten como si no fuéramos dignos de respeto, cuando la verdad está ahí, visible para cualquiera que quiera verla? Pero cada vez que pensaba en poner un límite, una voz interna, esa mezcla de culpa y miedo, me detenía. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si estaba rompiendo la familia? ¿Y si todo esto terminaba alejándome para siempre? La culpa era un monstruo silencioso. Crecí con la idea de que la familia era lo más importante, que debía aguantar cualquier dolor por mantener la unidad. Mi madre siempre decía, la sangre llama, aunque duela. Y yo había repetido esas palabras como un mantra, creyendo que soportar la indiferencia y el desprecio era parte del sacrificio familiar. Pero esa noche, mientras me acostaba junto a Andrés y veía su rostro cansado, supe que ya no podía seguir así. No podía seguir sacrificando mi paz mental por un concepto roto de familia. Recordé cada momento en que me sentí invisible en las reuniones, cada vez que mi hermana me lanzó una mirada que decía sin palabras, no perteneces aquí. Recordé cómo Andrés escondía su dolor para protegerme, cómo me pedía que no contestara, que no entrara en conflicto. Pero yo sabía que esa sumisión solo alimentaba la toxicidad. Estábamos atrapados en un ciclo destructivo y era momento de romperlo. Mi punto de quiebre llegó una tarde cualquiera, cuando recibí un mensaje de Lucía, mi hermana, diciéndome que no contara con ellos para el cumpleaños de nuestra madre. La excusa fue trivial, pero la verdad era clara, nos estaban expulsando como si nunca hubiéramos existido. Esa indiferencia fue la gota que colmó el vaso. Lloré como nunca antes, con la mezcla amarga de tristeza y rabia. Me dolía el alma pensar que esa era la familia que había conocido desde niña, la que debería ser refugio y amor incondicional, pero que se había convertido en un lugar donde me sentía extranjera, como si mi presencia fuera un error. Esa noche, frente al espejo, me miré a los ojos y me dije que ya no podía seguir viviendo para satisfacer las expectativas de otros. Que merecía respeto. Que Andrés y yo merecíamos un espacio donde no tuviéramos que escondernos ni disculparnos por ser quienes éramos. Fue una decisión dolorosa, porque no era solo renunciar a una relación tóxica, sino a toda una idea de familia que había moldeado mi identidad por años. Pero también fue liberadora. Por primera vez sentí que tenía el control sobre mi vida, que podía elegir qué relaciones quería alimentar y cuáles debía dejar ir. Sabía que el camino no sería fácil. La culpa me perseguiría, las miradas de desaprobación, las preguntas sin respuestas. Pero también sabía que mi salud emocional y la de Andrés valían más que cualquier obligación impuesta por otros. Y así, con el corazón pesado pero firme, comencé a trazar los límites invisibles que me protegerían. No se trataba solo de distancia física, sino de un cambio profundo en cómo permitía que me trataran, en cómo defendía mi dignidad y la de mi esposo. Ese punto de quiebre marcó el inicio de una transformación. Ya no era la mujer que se callaba para mantener la paz a costa de su bienestar. Era una mujer que, aunque asustada, estaba dispuesta a luchar por su paz interior, a poner su felicidad por encima del juicio ajeno. Mirando atrás, sé que fue la decisión más difícil de mi vida. Pero también la más necesaria. Porque solo cuando acepté que no podía seguir soportando el peso de la toxicidad familiar, pude empezar a sanar y a construir una nueva realidad para mí y para Andrés. Y esa fue la primera victoria, la semilla de un futuro donde el amor propio y el respeto serían el pilar fundamental. La mañana en que decidí enfrentar a mi hermana y a su prometido, el peso que llevaba sobre los hombros era casi insoportable.
Durante semanas había intentado hablar conmigo misma, buscar en mi interior la fuerza necesaria para levantar la voz, para decir lo que llevaba años callando. Pero sabía que no sería una conversación fácil. Sabía que al hacerlo pondría en riesgo todo lo que quedaba de la relación familiar. Sin embargo, esa mañana, mientras me preparaba, sentí algo diferente, no miedo, sino una determinación férrea. Llamé a Andrés, quien me sostuvo la mano con firmeza y me dijo: no estás sola, pase lo que pase, estamos juntos. Eso fue suficiente para darme valor. Porque al final, no era solo mi lucha, sino la nuestra. La cita fue en la casa de mis padres, un lugar que antes sentía como un refugio, pero que ahora parecía una trampa. Al llegar, el aire estaba cargado de tensión. Mi hermana me miró con esa mezcla de desprecio y arrogancia que siempre la había caracterizado, y su prometido cruzó los brazos, impasible, como si ya supiera lo que estaba por venir. Empecé con la voz temblorosa, pero firme: necesito hablar con ustedes, y esta vez seré clara. No puedo seguir tolerando el desprecio, las burlas y la indiferencia que han mostrado hacia Andrés y hacia mí. Ya basta de esconder la verdad y vivir en esa mentira que solo lastima a todos. La expresión en sus rostros cambió, hubo un instante de sorpresa, como si no esperaran que yo les hablara con esa honestidad. Mi hermana frunció el ceño y me interrumpió con una sonrisa sarcástica: ¿y qué verdad es esa, que tu esposo no es más que un oportunista? Eso es lo que todos aquí creemos. Sentí que el aire se me escapaba, pero respondí con más fuerza: ¿oportunista? Andrés es el verdadero artífice del éxito de su empresa, el mentor que siempre estuvo detrás de cada paso que dieron. Él no solo ha invertido millones, sino que ha apoyado cuando nadie más creyó, porque siguen negando lo evidente, porque prefieren la mentira a la realidad. El prometido intentó intervenir, pero esta vez lo corté con un gesto. Déjame terminar. Tomé aire y seguí: su desprecio hacia nosotros no es solo una falta de respeto, es una traición. A nuestra familia, a los valores que dicen defender, y a ustedes mismos. Porque no reconocen lo que realmente somos, lo que hemos construido con esfuerzo y dignidad. Mi hermana se puso de pie, visiblemente molesta. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que les demos la bienvenida con los brazos abiertos después de todo lo que han hecho? ¿Que olvidemos las humillaciones, las mentiras, las verdades a medias? Exactamente eso. Dije sin titubear. No pido que olviden, pido que tengan la honestidad de reconocer y respetar. Que cambien la forma en que nos tratan. Porque no podemos seguir así, destruyéndonos entre nosotros. En ese momento sentí que todas las palabras contenidas durante años estallaban en un torrente. Les hablé de las veces que Andrés se sacrificó para apoyar a la familia, de cómo yo me sentí pequeña y excluida en reuniones donde mi voz no valía nada, de cómo la toxicidad nos estaba destruyendo poco a poco. Mis palabras resonaron en la habitación silenciosa, y aunque sentí resistencia en sus miradas, también percibí algo inesperado: duda. Por primera vez, creo, empezaron a cuestionar su propia versión de la historia. El prometido bajó la mirada y habló con un tono más suave: no sabía que todo era así. Pensé que estábamos haciendo lo mejor, que todo era un malentendido. Eso no es excusa. Respondí con tristeza: es momento de abrir los ojos, de enfrentar la verdad aunque duela. La conversación no terminó en reconciliación inmediata, ni en abrazos ni perdones fáciles. Fue un encuentro lleno de tensiones, de momentos incómodos y silencios pesados. Pero lo importante era que la verdad ya no estaba enterrada bajo la indiferencia. Habíamos puesto sobre la mesa lo que nadie se atrevía a decir, y eso era un avance. Al irme de esa casa, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque había dicho lo que necesitaba, miedo porque no sabía qué pasaría después. Pero sabía que, pase lo que pase, esa confrontación había sido necesaria para romper el ciclo de toxicidad. Porque enfrentar la verdad duele, sí. Pero también libera. Y así, con esa certeza, comencé un camino nuevo, uno donde la honestidad y el respeto serían la base, aunque eso implicara dejar atrás a quienes no estaban dispuestos a cambiar. Después de la confrontación, sabía que las cosas no serían fáciles. Había sacado a la luz verdades que durante años se habían escondido bajo capas de silencio y falsas sonrisas. Pero ahora tenía que protegerme a Andrés y a nuestra relación de ese veneno que había infectado a mi familia. Establecer límites fue un acto de amor propio, aunque no lo entendieran ni lo aceptaran.
Al principio pensé que simplemente bastaría con hablar, con pedir respeto, pero pronto me di cuenta de que las palabras no bastaban para cambiar patrones tan arraigados. La toxicidad no se desvanece con una conversación. Por eso decidí poner barreras claras. Lo primero fue decidir cuándo y cómo interactuar con ellos. Limité las llamadas, las visitas inesperadas y los mensajes que exigían atención inmediata o juzgaban nuestras decisiones. No era por rencor, sino porque mi salud mental y emocional valían más que la obligación de estar disponible para quienes solo aportaban dolor. Cuando me decían que estaba siendo exagerada o dramática, recordaba que esos comentarios solo intentaban manipularme para romper mis límites. Aprendí a decir no sin sentir culpa, a levantar la voz cuando era necesario y, sobre todo, a alejarme de discusiones que no conducían a nada más que a desgaste. Fue difícil enfrentar esa resistencia. Mi hermana no aceptaba que dejara de contestar sus llamadas al instante, mi madre intentaba interceder, diciendo que debía ser más paciente y familia es familia. Pero entendí que la paciencia tiene un límite cuando se convierte en permisividad frente al maltrato. Decidí ser firme y consistente. No respondía a provocaciones ni a críticas disfrazadas de preocupación. Cada vez que sentía que intentaban invadir mi espacio emocional, me retiraba. Aprendí a identificar cuando una interacción me dañaba y a poner distancia sin sentirme culpable. También fue importante definir límites físicos. Evité asistir a reuniones donde sabía que las tensiones serían insoportables. Preferí proteger mi tranquilidad antes que someterme a un ambiente tóxico solo por cumplir con expectativas ajenas. En esas ocasiones, les comuniqué con honestidad mis razones, aunque no siempre fueran bien recibidas. A pesar de la resistencia y las críticas, mantener mis límites me permitió recuperar la voz que había perdido. Pude enfocarme en mi bienestar y en fortalecer mi relación con Andrés, que había sufrido silenciosamente el desprecio familiar. El proceso no fue lineal. Hubo días de duda, momentos en que sentía la necesidad de ceder para evitar conflictos, para salvar lo que quedaba. Pero entendí que ceder a costa de mi paz no era salvación, sino perpetuación del problema. Con cada límite que establecía, ganaba un poco más de libertad. Libertad para ser auténtica, para cuidar de mí sin sentir que traicionaba a nadie. Libertad para construir una familia elegida, basada en respeto y apoyo mutuo, no en resentimientos y manipulación. Hoy sé que los límites son mi escudo y mi espacio sagrado. No se trata de castigar ni alejarse por orgullo, sino de cuidarse para poder sanar y crecer. Y aunque algunos no lo entiendan, yo elijo mi paz sobre la obligación, el respeto sobre la indiferencia, el amor propio sobre la aceptación a cualquier costo. Decidir poner mi paz por encima de las obligaciones familiares fue una de las decisiones más difíciles que he tomado. Crecí creyendo que la familia era un lazo inquebrantable, una responsabilidad sagrada que se debía cumplir sin importar el costo personal. Pero esa idea, que parecía noble, resultó ser una trampa para mi bienestar. Durante años me esforcé por encajar, por soportar humillaciones, críticas y menosprecios con la esperanza de mantener la armonía o, al menos, la apariencia de ella. Me convencía de que era mi deber tolerar para no romper los lazos. Sin embargo, esa obligación se convirtió en una cadena que me ataba a un ciclo tóxico. Cuando finalmente decidí que no podía seguir sacrificándome, sentí un miedo profundo. ¿Y si me convertía en la mala de la familia? ¿Y si el rechazo era definitivo? ¿Y si al elegir mi paz, perdía a quienes alguna vez pensé que serían mi apoyo? Pero más allá del miedo, sentí también un alivio que no había experimentado antes, la libertad de poder elegir cómo y con quién vivir mi vida. Elegir la paz significó aceptar que no puedo controlar las expectativas de los demás ni sus juicios. Significó entender que la lealtad no es sinónimo de sufrir en silencio ni de permitir que se traspasen mis límites. Y que la verdadera lealtad empieza por uno mismo. El primer paso fue dejar de responder a los llamados de obligación social que me hacían sentir culpable por no asistir a ciertas reuniones familiares o por no compartir cada momento con ellos. Aprendí a decir no sin explicaciones largas y sin justificar cada decisión. En el proceso perdí la comodidad de la aprobación familiar, pero gané algo mucho más valioso: respeto por mí misma. Me di cuenta de que las personas que realmente me quieren no me exigirían vivir a costa de mi salud emocional, ni me juzgarían por cuidarme. También comprendí que elegir la paz no es sinónimo de aislamiento.
No significa cortar lazos para siempre, sino decidir cuándo esos lazos nos nutren y cuándo nos dañan. Aprendí a buscar y construir relaciones sanas, a rodearme de quienes aportan luz en mi vida y apoyan mi crecimiento. Esta decisión ha redefinido mi identidad. Ya no me veo como la persona que debe sacrificarse para ser aceptada, sino como alguien con derecho a establecer prioridades, a cuidar de su bienestar y a vivir con autenticidad. Siento una fortaleza nueva que no viene de complacer, sino de respetarme a mí misma. En mi relación con Andrés, esta elección también ha tenido un impacto profundo. Juntos hemos fortalecido nuestra unión, porque ahora ambos entendemos que nuestro bienestar es lo primero. Ya no vivimos atrapados en las expectativas familiares ni en sus conflictos. Hemos creado nuestro propio espacio, libre de toxicidades y lleno de apoyo mutuo. Sé que habrá quienes no entiendan esta decisión o que la critiquen, pero he aprendido que no necesito su aprobación para vivir mi verdad. Mi paz interior vale más que cualquier obligación impuesta por la culpa o el miedo. Por primera vez en mucho tiempo, siento que camino hacia un futuro donde puedo ser yo misma, sin máscaras ni sacrificios injustos. Elegir la paz sobre la obligación no fue fácil, pero es el regalo más grande que me he dado. Después de haber elegido mi paz sobre la obligación familiar, la vida comenzó a mostrarme un camino distinto, uno que, aunque lleno de desafíos, también estaba marcado por una claridad y una libertad que nunca antes había experimentado. Al principio, la distancia con algunos familiares fue dolorosa. No porque quisiera alejarme de ellos, sino porque entendí que la toxicidad que había marcado nuestras relaciones no desaparecía de la noche a la mañana. Algunas conversaciones se cortaron, las invitaciones dejaron de llegar y las miradas llenas de juicio persistían en ciertos encuentros. Sin embargo, a pesar de ese vacío, sentí como un peso enorme se levantaba de mis hombros. Me di cuenta de que el silencio y la ausencia eran parte necesaria de este proceso de sanación. Al no responder a provocaciones ni aceptar más menosprecios, comencé a escuchar mi voz interior, esa que había estado opacada por años de intentar agradar a todos. Y esa voz me decía que estaba en el camino correcto. Uno de los aprendizajes más importantes fue entender que no toda familia es un refugio seguro, y que a veces, para protegernos, necesitamos crear nuestras propias familias elegidas. Amigos, personas que nos apoyan sin condiciones, y sobre todo, la pareja que camina junto a nosotros en esta vida. Andrés se convirtió en mi pilar inquebrantable. Juntos celebramos cada pequeño avance, cada frontera que logramos mantener firme. La confianza entre nosotros creció, alimentada por la honestidad y el respeto mutuo. En medio de tanta tormenta, nuestro amor se hizo más sólido y auténtico. También aprendí a buscar ayuda externa, a no cargar sola con el peso de las heridas familiares. La terapia me ofreció un espacio seguro para explorar mis emociones, entender patrones y construir herramientas para mantener mi bienestar. Fue un proceso lento y a veces doloroso, pero liberador. Con el tiempo comencé a mirar a mi familia con ojos distintos. No desde el odio o el resentimiento, sino desde la compasión y la distancia necesaria para protegerme. Comprendí que sus conductas venían de sus propias heridas, miedos y limitaciones. Esto no justificaba sus actos, pero me permitió soltar parte del dolor y la culpa que cargaba. Entendí que no podía cambiar a los demás, pero sí podía cambiar cómo me afectaban sus palabras y acciones. Mi fortaleza ya no dependía de su aprobación, sino de mi capacidad para mantenerme fiel a mí misma y cuidar mi paz. Este proceso también abrió espacio para la esperanza. Aunque algunos lazos se han roto o están tensos, sé que puedo construir relaciones más sanas y genuinas en el futuro. Ya no temo la soledad, porque he aprendido a disfrutar de mi propia compañía y a valorar la calidad sobre la cantidad en mis vínculos. En lo profesional y personal, este crecimiento se reflejó en una mayor confianza para tomar decisiones, expresar mis ideas y establecer límites. Me siento más segura, con una identidad clara y un propósito que va más allá de complacer a otros. Recuerdo con cariño los momentos en que pensaba que nunca saldría de ese ciclo de toxicidad, y me maravillo de lo lejos que he llegado. No ha sido un camino recto ni fácil, pero cada paso ha valido la pena. Hoy comparto mi historia con la esperanza de que alguien más que se siente atrapado en un ambiente tóxico encuentre en mis palabras un rayo de luz. No estamos solos, y aunque la familia biológica no siempre sea nuestro refugio, podemos construir un espacio donde ser auténticos y sentirnos valorados. La traición y el dolor que sufrí me enseñaron la importancia de la verdad, la valentía y el amor propio.
Poner límites y elegir la paz son actos de coraje que abren la puerta a la sanación. Ahora, miro hacia adelante con optimismo, con la certeza de que merezco respeto y felicidad. La familia seguirá siendo parte de mi historia, pero ya no será la que defina quién soy ni cuánto valgo. Este renacer, aunque marcado por la cicatriz del conflicto, es también un símbolo de mi crecimiento. Un recordatorio constante de que aunque el pasado haya sido oscuro, siempre podemos decidir escribir un futuro diferente, más luminoso y lleno de paz interior.